¿Qué tal, gente? ¿Cómo estáis? No sé cómo está el madridismo. Me da la sensación que esperanzado. Creo que hay que aplicar aquello de que si alguien es capaz de hacer lo que para otros es imposible, hacer posible lo imposible es el Real Madrid. Y hay que aplicarlo, hay que aplicarlo. Si vemos que en el minuto 3 de la segunda parte pues estás 0-2 con el Madrid ya pues casi más cerca del 0-3 que del 1-2, pues la gente, pues lógicamente, muchos empezábamos a pensar de que podía llegar una debacle. Pero eso es no creer en el Madrid. El Madrid en Champions es difícil que baje los brazos. O sea, eso hay que reconocérselo. Igual que es criticable pues lo que pasó contra el Mallorca, lo que ha pasado en otros partidos, en los que puedes tener más acierto o menos. Pero lo que siempre le pedimos al Madrid es lo que vemos o lo que hemos visto en el partido de hoy. Que lo intente, que se vuelque, que sea agresivo, que arriesgue. Que es verdad, lo decía Álvaro Arbeloa al final del partido. Es que ha habido momentos en los que el equipo ha querido tanto el recortar las diferencias que ha habido muchos momentos en los que la precipitación ha podido provocar el 1-3 en el marcador o el 0-3 incluso, antes de que llegara ese 1-2. Pero es lo que se le pide al Madrid, que muera matando, que deje hasta la última gota, que lo intente hasta el final, que el riesgo que ha cogido, incluso también con los cambios, Arbeloa, hubiera podido provocar el 0-3 y hacer todavía más grande la herida que ya tenía el madridismo. Sí, pero mientras sea arriesgando, siendo agresivo, buscando el recortar de diferencias, el seguir creyendo, porque se trata también de creer. Y creer que en el partido de vuelta, yo lo decía en la retransmisión que hemos hecho desde Gran Casino de Torrelodones, el Casino Gran Madrid de Torrelodones. O sea, lo decía, primero, que con esa actitud no se hubiera perdido contra el Mallorca. Y seguramente no se hubiera perdido contra el Getafe y no se hubieran perdido otros muchos partidos en los que al Madrid le ha faltado agresividad. Pero decía en la retransmisión que hemos hecho desde el Casino Gran Madrid, decía, es que si cualquier equipo, tú ves el resultado, por ejemplo, Sporting de Lisboa, Arsenal, 0-1, dices, sin ver el partido, da lo mismo. Dices, bueno, ya está. El Arsenal lo colocamos todos en la siguiente eliminatoria. Es para todo el mundo es un semifinalista, claro. En cambio, con el mismo resultado y sin ver el partido, después viendo el partido, todavía acrecientas más esa esperanza, ¿no? Ese creer en el Madrid, porque es verdad, y creo que en eso también estamos de acuerdo casi todos, los madridistas y los no madridistas, si lo quieren ver con el mínimo de objetividad que se exige, el Madrid hoy, viendo el partido, creo que no ha merecido la derrota. O sea, el empate hubiera sido lo más justo y hubiera reflejado lo que ha acontecido sobre el terreno de juego. Incluso exagerando, ¿vale? O analizando con la bufanda totalmente de arriba abajo, más que una bufanda, si la analizamos con un burka, yo creo que el Madrid ha merecido incluso por ocasiones ganar. Pero bueno, lo importante es que al margen del juego, que el Madrid no ha merecido perder y podría haber tenido o ha tenido oportunidades para tener todavía un mejor resultado, pero con 1-2 en el Madrid se sigue creyendo. Y creo que eso es lo que deja la puerta abierta de la esperanza. Que está muy difícil, que está complicado, que hemos perdido a Tchouaméni, que Courtois va a seguir de momento siendo baja,
Hay una buena noticia. Yo creo que se puede recuperar Mendy, que defensivamente nos puede ayudar. Defensivamente nos puede ayudar y más teniendo en cuenta que no va a estar Tchouaméni, que siempre sabéis que es un hombre ahí que ayuda mucho a los defensas. Pero además, lo que te ha demostrado hoy el Madrid es que siendo agresivo, siendo atrevido, buscándole la espalda al equipo rival, siendo valiente en la salida de balón, molestando por lo menos la salida de balón del equipo contrario, el Madrid, ¿por qué no? ¿Por qué no puede darle la vuelta al partido? Si es que hoy, si analizas lo que ha sido el encuentro, primero yo creo que ha sido un gran partido de los dos equipos, de poder a poder. Pero después, si analizas los goles, es que los dos goles vienen fruto de errores del Real Madrid. Uno, en una salida de balón, en un pase equivocado de Vinicius, y el otro en un error, en una pérdida de balón en el centro del campo o cerca del centro del campo de Carreras. Eso no lo podemos aplicar en el gol del Madrid y en las ocasiones que ha tenido el Madrid. O sea, es que ha habido muy pocos errores. Si me apuráis, el único error que ha cometido la defensa del equipo alemán puede haber sido la ocasión que ha tenido Vinicius, que desgraciadamente, pues bueno, pues lo ha cerrado bien, lo ha ido aislando, lo ha ido apartando hacia el lateral y al final ha tirado muy escorado. Pero que los goles han venido más por errores nuestros, e incluso en el segundo gol yo creo que con Courtois ese balón no entra. Yo creo que se tira tarde, sí llega a tocar la pelota, pero Lunin ahí, igual que yo no le pongo ningún pero en los goles que ha recibido a lo largo de esta trayectoria después de la lesión de Courtois, creo que en el segundo gol pudo haber hecho bastante más. Pudo haber hecho bastante más Lunin de lo que ha hecho. Noticias positivas. Viendo el vaso ya medio lleno y no medio vacío. Por ejemplo, Bellingham hoy a mí me parece que este Bellingham yo sí apostaría por él en el partido de vuelta. Yo también intentaría convencer a Bellingham que a lo mejor podría ser ese medio centro que vamos a necesitar con la ausencia de Tchouaméni y que permitiría a Álvaro Arbeloa seguir manteniendo en el equipo a Arda Güler y también a Pitar. Por cierto, le puede permitir también, y yo no lo descartaría, porque cada vez que sale, a lo mejor si sale de titular no es tan revulsivo. Bueno, claro, ya no es revulsivo porque evidentemente si sale de titular no sales para cambiar nada. Sales desde el principio. Yo creo que Brahim merecería... Y alguien dirá, ¿pero dónde lo pones? Pues chico, en un 4-4-2 en el que mantendría a Vinicius y a Mbappé arriba y a lo mejor pues me plantearía sacrificar a uno de los del centro del campo. Porque si algo no se le puede discutir a Brahim es que pelea todo, que lucha todo, que le da más profundidad al equipo, que revoluciona al equipo. Yo creo que es un jugador que tendría que tener muy en cuenta de cara al partido de vuelta, sobre todo además teniendo en consideración que el Madrid tiene que, como mínimo, meter un gol para forzar la prórroga y forzar los penaltis después. Yo creo que Brahim es un jugador que ofensivamente te aporta muchas cosas y que después en el centro del campo no desmerece en nada el trabajo que puede hacer Arda Güler e incluso diría que Pitar. Por tanto, bueno, vamos a esperar. A ver, porque yo creo que es la gran papeleta que tiene en estos momentos y por donde va a estar pensando el bueno de Álvaro Arbeloa, en ver qué hacer en ese centro del campo, con quién se puede jugar, quién puede ocupar el puesto de Tchouaméni y si finalmente la apuesta vuelve a ser de Bellingham para estar en el 11 inicial. Por cierto, no he hablado del árbitro. Para mí el árbitro, primero, la tarjeta amarilla que le enseña a Tchouaméni no la veo por ninguna parte. Y después,
alguien me tiene que contar cómo ni el árbitro de campo ni el árbitro de VAR, esta entrada, mirar dónde está el balón y mirar dónde se produce la entrada, a qué altura. O sea, a la altura del gemelo, le rompe la media a Kylian Mbappé. Vamos a ver si no tiene molestias en los próximos entrenamientos o en los próximos días. Y vamos a ver si juega el próximo viernes contra el Girona. Porque la entrada es tremendamente fuerte. Y yo no entiendo todavía ahora cómo en esa jugada, primero, no entiendo que el árbitro de campo no enseñe tarjeta roja sin necesidad de acudir al VAR. Pero después, lo que todavía es menos entendible, y no me vale eso, no, es que en Europa se arbitra de una forma y en España se arbitra de otra. No, en España se arbitra peor todavía. O sea, porque son más malos. Pero esta jugada es una jugada clara. Es una jugada clara de tarjeta roja directa. Y claro, eso, si ya el Bayern estaba encerrado atrás, eso todavía hubiera provocado más posibilidades para el Real Madrid para intentar conseguir el empate. Y sobre todo también pensando en el partido de vuelta. También es verdad que no sé si será mejor que juegue Ta o que juegue el sudcoreano que habitualmente, o por lo menos la pasada temporada, era un asiduo en el eje central de la defensa. Pero, resumiendo, creo que esa entrada es muy clara de tarjeta roja directa. Otro tema que también habría que tener en consideración, y lo hemos dicho a lo largo de la retransmisión, la gran actuación de Neuer, de Manuel Neuer, el portero, que fue elegido MVP. Yo decía que para mí estaba entre Olise y el portero del Bayern de Múnich. Finalmente, el elegido, el MVP del partido ha sido el cancerbero, y eso dice mucho de el buen partido, ofensivamente hablando, del Real Madrid, que hemos contado hasta 20 tiros a puerta y se podían contar como 3 o 4 claras ocasiones de gol. Yo, así hablando de memoria, cuento 2 de Mbappé en la primera parte, en la que hay 2 actuaciones decisivas de Neuer, el contraataque en el que se queda solo Vinicius, pero que finalmente se escora dentro del área hacia la derecha y que después el balón impacta en el lateral de la red. Otro tiro de Mbappé en la segunda parte que saca con la manopla Neuer. Es decir, que ha tenido como 4 o 5 ocasiones claras el Real Madrid que han sido salvadas por el portero del Real Madrid. Si aplicamos la misma teoría en el lado del Real Madrid, de Lunin, yo no le recuerdo paradas a... Es verdad que han dispuesto de alguna oportunidad. Bueno, ha tenido uno Upamecano nada más empezar, que es alucinante, que hay que agradecerle y hay que mandarle en Navidad, en las próximas Navidades, una panera para que disfrute de la buena comida que hay en España, porque hay que agradecerle de alguna forma el error que comete en el lanzamiento a puerta. Pero dicho eso, y resumiendo un poquito lo que ha sido el partido, me quedo con algunas muy buenas sensaciones, Me olvido de las malas. Álvaro Carreras le ha hecho un traje. Es verdad que ha tenido menos ayuda de la que ha tenido, por ejemplo, en el otro lado Arnold. Arnold, que se ha tenido que encarar con su excompañero Luis Díaz, pues ha tenido la ayuda un poco de Valverde, y creo que no ha hecho mal partido hoy Arnold. Ofensivamente ha hecho un gran partido, y defensivamente, bueno, yo creo que no ha llamado la atención negativamente. Sí, Álvaro Carreras, pero yo también digo, Álvaro Carreras tampoco es la quinta esencia defensivamente hablando, y después ha tenido mucha menos ayuda de la que ha podido tener Arnold en el lateral derecho de la defensa del Real Madrid. Sigo pensando que Militao tendría que jugar ya
en el partido de vuelta. Militao está como si no hubiera estado 4 meses apartado de los terrenos de juego y por tanto yo creo que Militao tendría que estar, eso es una buena noticia. Ojalá que Mendy también pueda estar disponible para ese partido, porque sería importante, insisto, porque defensivamente no vamos a tener ahí la ayuda de un hombre como Tchouaméni. ¿Y qué partido veo en la vuelta? Pues no muy distinto al que he visto hoy. Creo que va a ser un Bayern de Múnich que va a intentar presión arriba, va a intentar ya sentenciar definitivamente la eliminatoria, lo que ha buscado en el día de hoy con ese tercer gol, lo va a intentar hacer también en el partido de Múnich, y que eso le va a dar posibilidades, como van a salir buscando y presionando arriba, eso le va a dar posibilidades al Real Madrid de tener espacios, y en esos espacios es donde se tienen que mover Mbappé y Vinicius. Por cierto, para todos aquellos que dicen que no, que es que el Madrid empeora con Vinicius, digo, con Mbappé, o con Mbappé y Vinicius juntos, que se miren el partido que ha hecho Kylian Mbappé en el día de hoy. O sea, que se lo miren. O sea, aquellos que dicen, no, es que igual tendría que plantearse Álvaro Arbeloa el dejar fuera a Kylian Mbappé. Que se miren el partido, de verdad. A los que dicen eso, que lo analicen, que lo repasen, que miren quién ha tenido las ocasiones, quién ha puesto más a prueba al portero del Bayern de Múnich, y después, si acaso, hablamos. Vinicius, yo creo que ha hecho un buen partido, tampoco un partido sobresaliente, aprobado justito, ha errado. Es verdad que toca en un jugador del Bayern de Múnich y fruto de un pase errado de Vinicius viene el primer gol, pero bueno, después ha provocado algunas jugadas peligrosas en ataque. La más clara la ha tenido, y yo creo que ahí, bueno, hay que apuntarlo un poco en el debe en el haber de Neuer, y también un poco también en el error de Vinicius, que se va escorando hacia la derecha y se queda sin línea de tiro. Pero bueno, creo que Vinicius es mejorable el juego que ha podido desarrollar en el día de hoy, pero sobre todo lo que quería un poco hacer hincapié en lo que muchas veces se ha hablado y discutido, y sobre todo en los últimos días. No es que con Mbappé habría que plantearse si Mbappé tiene que jugar. Vamos, o sea, ahí tenemos la prueba. Ahí tenemos la prueba. Al margen de que haya conseguido el gol, ha sido el jugador que ha puesto más a prueba al portero del Bayern de Múnich. A mí Arnold defensivamente es lo que es, pero no olvidemos que el gol de Mbappé viene de un pase de Arnold, y que muchas de las jugadas peligrosas del Real Madrid vienen con esos desplazamientos de balón largos de Arnold. Entonces, a Arnold hay que quererlo como es. Defensivamente deja mucho que desear, pero ya dejaba mucho que desear cuando jugaba en el Liverpool. Entonces, si lo ha fichado el Madrid es para hacer lo que está haciendo. Sufrir muchas veces en defensa, pero ofensivamente aportar muchísimas cosas. Peros que se le pueden poner hoy al partido, también en lo que se refiere, por ejemplo, a la dirección de partido. Para mí, Álvaro Arbeloa ha tardado un poco en hacer los cambios. Creo que ha tardado demasiado. Es verdad, alguien me dirá, coño, han llegado al minuto 60 ya, pero tal como se pone el partido, yo es que creo que en el descanso ya tenía que haber hecho cambios. En el descanso ya tienes que hacer cambios. Y ya cuando se te ponen 0-2, a los 2 minutos tienes que meter en campo ya a los jugadores que le intenten dar un poco cambio a la decoración que estábamos viendo. Pero bueno, tampoco se trata ahora de poner a parir a unos y a otros. Lo importante, que queda la vuelta, que el Madrid sigue vivo y que lo vamos a ver y disfrutar, porque lo vamos a disfrutar porque el Madrid le va a dar la vuelta a la eliminatoria, en el Casino Gran Madrid de Torrelodones. Os esperamos a todos. Ya sabéis, el próximo miércoles, día 15, tenemos la cita en ese partido de vuelta en el que el Real Madrid una vez más va a demostrar que es el único equipo en el mundo
que hace posible lo que para otros es imposible. Muchas gracias, dejar comentarios por aquí, ¿vale? Y que mañana volvemos, bueno, como todos los días, de lunes a jueves, ya lo sabéis, estamos desde las 8:30 hasta las 11:30 o las 12, y los viernes estamos desde las 10, 10 y cuarto hasta la 1:30 o las 2 de la tarde, ¿vale? Muchas gracias, dejadnos aquí los comentarios, a ver si tenéis moral y a ver qué oportunidades le da al Madrid. Por cierto, mi porcentaje ahora ha cambiado. 55 para el Bayern, 45 para el Madrid. Pero creo en el Madrid. Venga, hasta luego.